Hoy nos metemos de lleno en un caso que, bueno, si lo piensas detenidamente, estremece los cimientos de nuestra comprensión del mundo. Mira. Los crímenes de Joseph Fritzl contra su propia hija Elizabeth y sus hijos y nietos. Imagínate la magnitud de lo que vamos a desgranar. Un horror inimaginable que se extendió durante casi un cuarto de siglo. Desde 1984 hasta su escalofriante descubrimiento en 2008. Sí. Todo ello en la apacible localidad austríaca de Amstetten. Exacto. Para esta inversión, como sabes, hemos recopilado recortes de prensa de aquel entonces, las primeras ventanas, a una realidad que superaba cualquier ficción. Totalmente. Nuestra misión hoy, para que te hagas una idea precisa, es analizar esos detalles iniciales que salieron a la luz y que nos permiten atisbar la terrible verdad que permaneció oculta durante tanto tiempo. Lo que resulta inmediatamente alarmante y como recogen esos primeros informes de prensa es la forma en que esa pesadilla comenzó a desmoronarse. Fue cuando Joseph Fritzl llevó a su hija nieta de 19 años, Kerstin Fritzl, al hospital de Amstetten, presentándose simplemente como el abuelo. Ok, vamos a detenernos aquí un segundo. Una joven de 19 años sin ningún tipo de documentación. Como puedes imaginar, esto ya encendió las alarmas, ¿verdad? Sin duda, los médicos del hospital se encontraron con una paciente sin historial médico ni papeles que acreditasen su identidad en Austria. Ante esta situación tan anómala, comunicaron a Fritzl que necesitaban contactar con la madre de la joven para obtener información básica. Imagínate la tensión en ese momento. Claro. Y es en este punto precisamente donde la historia da un vuelco que te dejará helado. Porque varios días después apareció Elizabeth Fritzl, la supuesta madre de Kerstin, una mujer que, según la versión que Fritzl había mantenido durante años, había desaparecido para unirse a una secta. Lo que es fascinante y a la vez profundamente perturbador si lo analizas con detenimiento es el contraste brutal entre esa fachada que Fritzl había construido durante décadas y la verdad que Elizabeth finalmente reveló. Sí. Al hablar a solas con los médicos confesó el infierno que había vivido durante los 24 años anteriores. 24 años. Es una cifra que cuesta asimilar. Y los detalles que comenzaron a filtrarse en esos primeros momentos eran sencillamente devastadores. Los periódicos detallaban cómo Joseph Fritzl había mantenido encerrada bajo llave a su hija Elizabeth en un sótano subterráneo en suelo sin ventanas, justo debajo del edificio de 2 plantas donde él convivía con su esposa Rosemary, con quien además tenía otros 7 hijos. Puedes concebir semejante doble vida. Si conectamos esto con una visión más amplia, lo que emerge es la monstruosa dualidad de Fritzl, una existencia familiar en la superficie y un abismo de terror oculto bajo sus pies. Es que es increíble. Los abusos sexuales sobre Elizabeth comenzaron cuando ella tenía tan solo 11 años y continuaron durante todo su terrible encierro. Y como resultado de esas agresiones, Elizabeth dio a luz a 7 hijos. Es casi imposible imaginar las condiciones en las que esos niños nacieron y crecieron en ese encierro. Efectivamente. De esos 7 hijos, 2 eran gemelos y uno de ellos murió poco después de nacer. La información inicial que trascendió apuntaba a que fue propio Joseph quien se deshizo del cuerpo del bebé incinerándolo. Una crueldad inimaginable. Absolutamente terrible. Tras la confesión de Elizabeth, la prioridad inmediata, como era de esperar, fue proporcionar atención a las víctimas. Así es. Al día siguiente de su liberación, Elizabeth y sus hijos supervivientes recibieron atención médica y psicológica de urgencia. Un primer paso fundamental en el largo y difícil camino hacia la recuperación de un trauma tan profundo. Entonces, para que lo tengas claro, todo se desencadenó por la enfermedad de Kerstin, esa nieta e hija, la falta de documentación y la insistencia del hospital en hablar directamente con la madre. Ese fue el punto de inflexión que rompió un silencio de 24 años de horror. Y la aparición de Elizabeth confirmando el secuestro, los abusos sistemáticos y el nacimiento de sus 7 hijos en ese zulo fue el momento que conmocionó a la opinión pública a nivel mundial, exponiendo una crueldad inimaginable. Sin duda. Y esto nos lleva a una pregunta escalofriante para que reflexiones. ¿Qué nos revela un caso como este sobre la fragilidad de la seguridad que percibimos en nuestro entorno y sobre la capacidad tan oscura como real del ser humano para infligir un sufrimiento inimaginable a sus propios seres queridos? Es una cuestión que nos invita a confrontar la terrible realidad de que la oscuridad a veces puede esconderse a plena vista. A plena vista. A plena vista.